Un viento frío soplaba por el cementerio, haciendo crujir las hojas en el suelo mientras Abureer caminaba lento y pesado hacia el lugar de descanso final de su esposa. Sentía un gran pesar al caminar. Habían pasado 2 días desde que bajaron a Amara a la tumba, pero el dolor seguía igual de presente. Había venido a llorar en soledad, a susurrarle sus últimas palabras, a encontrar la manera de dejar ir. Pero lo que vio al acercarse a la tumba lo detuvo en seco. Un adolescente de no más de 15 años estaba sentado encorvado sobre la lápida de Amara, con los hombros temblando por el peso de sollozos incontrolables. Sus dedos se aferraban a la tierra bajo él como si intentara excavar hasta la persona enterrada. «Mamá, por favor, regresa». El chico lloró. «Nunca llegué a conocerte. Nunca llegué a conocerte. Ni siquiera sé si me hubieras querido, pero necesito verte aunque sea una vez». Obora sintió que se le cortaba la respiración. Su mente corría, intentando procesar lo que ocurría ante él. Volvió a mirar la lápida para asegurarse de que no estaba alucinando. No había duda. Esta era la tumba de su esposa. ¿Pero quién era este chico? ¿Y por qué llamaba a Amara su madre? Las piernas de Oyora se movieron antes de que pudiera siquiera pensarlo. Se acercó lentamente y se acuclilló junto al chico. «Hijo, ¿quién eres? ¿Por qué lloras aquí?» El chico sollozó y se secó las lágrimas, sorprendido por la presencia del desconocido a su lado. Volvió la mirada llena de lágrimas hacia Oyora y dudó antes de responder. «Me llamo Oina», dijo con voz temblorosa. «Esta es la tumba de mi madre. Nunca la conocí, pero me dijeron que aquí fue enterrada». El corazón de Oberora latía con fuerza contra su pecho como un tambor de guerra. «Tu madre». Entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» Ovina tragó saliva con dificultad, volviendo a mirar la tumba, como si intentara sacar fuerzas de ella. «Acabo de descubrir hoy que no pertenezco a la familia con la que crecí. Una enfermera me llamó. Dijo que ya no podía guardar el secreto. Que quienes llamo mis padres no son mis verdaderos padres. Dijo, mi verdadera madre ha muerto, y aquí fue enterrada». Las manos de Obiora se enfriaron. La visión se le nubló por la sorpresa. Tenía la boca seca, pero se obligó a preguntar, «¿Quién te dijo esto?» «Una partera del hospital donde nací». La voz de Ovana se quebró. «Dijo que me cambió al nacer. Me entregó a otra familia, y en cambio, les dio a mis verdaderos padres un bebé muerto. Dijo que tenía que decírmelo antes de morir porque ya no podía vivir con la culpa». Oviana sintió que la tierra bajo sus pies se tambaleaba. Una poderosa oleada de emociones lo invadió. Ira, confusión y una pizca de desesperada esperanza. «¿Quién era esta partera?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo se llama?» Oír se secó las lágrimas y sollozó. Dijo que se llamaba Noi. Era enfermera en el hospital donde nací. Dijo que llevaba años luchando contra la culpa. Pero cuando se enteró de la muerte de mi madre, no pudo contenerla más. Me trajo aquí y se fue. Ni siquiera sé dónde encontrarla ahora». Aira ardía de rabia. Apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos al recordar el acontecimiento del pasado. El día que Amara dio a luz. El momento en que el médico salió y le dijo que su bebé no sobrevivió. El pequeño cuerpo sin vida que le dieron para enterrar. Las noches de insomnio en las que se preguntaba por qué el destino los había maldecido con el título de varones. Y durante todo este tiempo, su hijo había estado vivo. Su hijo había estado viviendo otra vida mientras él y Amara lloraban y rezaban por un hijo que ya respiraba en otro lugar. Se volvió hacia el niño que ahora lo miraba con una mezcla de miedo e incertidumbre. El parecido estaba ahí, la nariz afilada, la forma de los ojos. Obiora sintió la conexión y se preguntó, ¿podría ser cierto? Una idea le vino a la mente. Necesitaba una prueba contundente para reiniciar esta batalla. Obiora se levantó bruscamente y agarró la mano de Oina. «Ven conmigo», dijo. Su voz era firme pero amable. Ovina dudó. «¿A dónde vamos?» «A encontrar la verdad».
Los ojos de Obiora se ensombrecieron con determinación. Estamos haciendo una prueba de ADN. Ese es el primer paso. El camino al laboratorio médico fue silencioso. Oberiora aferró el volante, con la mente a toda velocidad. Ovina se sentó a su lado, mirando de reojo al hombre que ahora sospechaba era su verdadero padre. Había algo extrañamente reconfortante en él. Cuando llegaron al laboratorio, Oyerro no perdió tiempo. Se acercó a la recepcionista con urgencia. Necesito una prueba de ADN. Urgente. 1 hora después, los resultados estaban disponibles. Las manos de Oberiora temblaban al abrir el sobre. Sus ojos recorrieron el papel frenéticamente y entonces lo vio. Resultado de la prueba de paternidad. 99.99% de coincidencia. Oberiora jadeó al desplomarse en la silla más cercana. Sus dedos se aferraron al papel como si su vida dependiera de ello. Levantó la vista hacia Oina, quien lo miraba con incertidumbre. «Eres mi hijo». La voz de Oyora se quebró. La boca de Ovina se abrió, pero no salieron palabras. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Pero esta vez, no eran solo lágrimas de tristeza. Era cierto. Después de 15 años de vivir una vida que no era la suya, con padres que lo robaron al nacer, había encontrado a su verdadero padre. Oyora respiró hondo. Pero ahora solo quedaba una cosa por hacer. Encontrar a la enfermera Nongoy y asegurarse de que todos los que le robaron a su hijo pagaran el precio. Obiora apretó los puños mientras salía furioso del laboratorio con Ovina a su lado. Su mente ardía de ira y determinación. Durante 15 años había vivido en agonía, llorando a un niño que nunca había muerto de verdad. Alguien le había robado su carne y sangre, y iban a pagar por ello. Sacó su teléfono y marcó un número. «Detective James, necesito su ayuda. Tenemos un crimen que resolver». James era un viejo amigo, un hombre que había visto lo peor de la crueldad humana y sabía cómo manejar casos como este. «¿Qué pasó?». La voz profunda de James llegó por el auricular. «Una partera cambió a mi hijo al nacer. Necesito encontrarla. Se llama Naxi». Hubo una pausa. Entonces James dijo: «Envíame todo lo que sepas. Me pondré manos a la obra enseguida». Al terminar la llamada, Obiora se giró hacia Ovina, con el rostro suavizado. «Haremos justicia, hijo. Te lo prometo». Ovina asintió, pero había miedo en sus ojos. «¿Y si intentan detenernos?». Obiora le puso una mano en el hombro. «Entonces aprenderán que nadie se mete con mi familia y se sale con la suya». El viaje a casa fue tenso. Obiora no podía quitarse de encima la sensación de que toda su vida se había construido sobre una cruel mentira. Se aferró al volante, con los nudillos blancos por la presión. Ovina se sentó a su lado, en silencio, perdido en su propio torbellino de emociones. Cuando llegaron, la casa se sentía diferente. Era la misma mansión que Oyora había construido con su esposa, pero ahora tenía un nuevo significado. Aquí era donde Oena debería haber crecido, donde él debería había dado sus primeros pasos, donde debería haber llamado a papá por primera vez. Pensarlo entristeció aún más a Oira. Oena dudó antes de entrar. ¿Estás seguro de que puedo quedarme aquí? Ober lo miró. «Este es tu hogar, hijo. Siempre lo ha sido». Los labios de Aubiner temblaron al entrar, mientras sus ojos escudriñaban la lujosa sala de estar. Pasó los dedos por los muebles de madera pulida, las fotos enmarcadas en las paredes, fotos en las que debería haber salido él, pero no. Oberiora lo observó y respiró hondo. «Ven conmigo». Llevó a Oina arriba, a una habitación que había permanecido intacta durante años. Se suponía que sería la habitación de su hijo, la que habían decorado con esperanza antes del desafortunado parto de Amara. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, con pequeñas estrellas pegadas en el techo. Una cuna estaba en la esquina, recogiendo polvo. Overa nunca había tenido el coraje de quitarlo. Un basurero entró con los ojos abiertos. «Tú,
¿Tú preparaste esto para mí? Oyora tragó saliva. Lo hicimos. Tu madre y yo rezábamos por ti todos los días. Pensábamos que nunca lo lograrías. Oa se dio la vuelta, mordiéndose el labio. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerla. Oyor dio un paso al frente y puso una mano firme en el hombro de su hijo. Arreglaremos las cosas desde ahora. A la mañana siguiente, James llamó. Encontramos a la enfermera Nongoi. Ha estado viviendo en Enugu. Tengo su dirección. Obiora no perdió tiempo. Tomó las llaves de su coche y se volvió hacia Obina. Vamos a Enugu. El camino a Enugu era largo. Pero Obiora estaba decidido. Cada segundo que pasaba alimentaba su ira, su necesidad de justicia. Cuando finalmente llegaron a la pequeña complejo de apartamentos ruinoso que James les había dado, Oyor salió del coche con furia. Golpeó la puerta. Nugasi, abre. Hubo silencio, luego pasos lentos. La puerta se abrió con un crujido, revelando a una anciana de ojos cansados. Su rostro palideció al ver a Oyora. Tú me encontraste, susurró con miedo. Oyora apretó la mandíbula. Me robaste a mi hijo. Me robaste la vida. Y los labios de Go temblaron. Yo nunca quise hacerte daño. Me obligaron. ¿Por quién? Oba cortó con voz aguda. Angosi dudó, luego dejó escapar un suspiro tembloroso. El señor David y su esposa perdieron 3 bebés. Estaban desesperados. Acudieron a mí con dinero. Me rogaron que cambiara a tu hijo por su hijo muerto. Yo cedí. Era débil. Oyora apretó los puños. Destruiste a mi familia. Nos hiciste sufrir durante 15 años. Engasi cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, y me arrepiento cada día. Pero cuando me enteré de la muerte de Amara, supe que no podía cargar más con esta culpa. Tenía que decir la verdad. Por favor, perdóname. El pecho de Oba se agitó de furia. ¿Perdón? ¿Después de todo lo que hiciste? Obina dio un paso al frente, su voz sorprendentemente tranquila. Solo quiero saber. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Antes? Angusi lo miró con una expresión llena de tristeza. ¿Por qué? Fui una cobarde. Pero ahora puedo ayudarte. Sé dónde están David y su esposa. Sí. ¿Quieres justicia? Te llevaré con ellos. Obian intercambió una mirada con Obian. Esto no había terminado. Todavía no. Llévanos con ellos, ordenó. La batalla por la justicia acababa de comenzar. El sol estaba bajo en el cielo mientras Oyora y Obina seguían a la enfermera Naji hacia abajo. Una calle polvorienta y yugu. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La revelación de la identidad robada de Obina ya había trastocado su mundo. Pero ahora se dirigían directamente a la boca del lobo para enfrentarse a las mismas personas que habían destrozado sus vidas. Obina había vivido con ellos durante 15 años y sabía de lo que eran capaces. Obiora apretó los puños mientras caminaba. No estaba seguro de si quería gritar, llorar o desatar su furia. Miró a Oingna, que caminaba a su lado en silencio. El chico tenía la mandíbula apretada, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza e ira. Obiora sabía que su hijo estaba teniendo dificultades para procesar todo, igual que él. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Obiora en voz baja. Obina asintió. Necesito verlos de nuevo. Necesito saber por qué. Ngoi se detuvo frente a una imponente mansión de altos muros y una pesada puerta de hierro. La casa pertenecía a David y su esposa, quienes se habían hecho pasar por los padres de Obina durante 15 años. Enosi se giró hacia ellos, pálida. No deberían saber que les dije la verdad. Si me ven con ustedes, podrían sospechar. La voz de Wora era cortante. Entonces quédense atrás. Nosotros nos encargaremos de ellos. Nagasi asintió y se apartó. Wora irguió los hombros,
pulsó el timbre de la puerta y esperó. Al cabo de un momento, un guardia de seguridad se asomó por la pequeña abertura. Sí, ¿quiénes son ustedes?, preguntó Obiora con voz serena. Díganle al señor David que un viejo amigo necesita hablar con él. El guardia lo observó un instante antes de desaparecer. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un crujido. David se quedó allí, con los ojos entrecerrados al observar a Oba y Obina. ¿Qué quieren? ¿Y dónde estaban antes? Se refería a Obina, pero Oena no respondió. Obiora dio un paso al frente, con una voz peligrosamente tranquila. Tenemos que hablar. David dudó, luego les hizo un gesto para que entraran. Rápido. No tengo tiempo para tonterías. Pensó que Oa podría haber hecho algo malo, y Obiora lo acompañó a casa para suplicar por él, sin saber que se avecinaba. Obiora y Oena entraron en la lujosa casa. Sus suelos de mármol brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Una mujer estaba en lo alto de la escalera. La esposa de David, Adana, abrió los ojos ligeramente de par en par al ver a Oina. ¿Qué está pasando?, preguntó. Obiora no perdió el tiempo. Sé la verdad. Sé lo que hiciste. El rostro de David se ensombreció. No sé de qué estás hablando. Obiora se acercó un paso más. Me robaste a mi hijo. Le pagaste a Nossi para que lo cambiara por tu bebé muerto. Les mentiste a todos, incluso a él, y ahora lo sabe. La habitación se sumió en un tenso silencio. El rostro de Adana palideció, sus manos temblaban. David, sin embargo, optó por hacerse el fuerte. Esto es ridículo. No tengo ni idea de qué mentiras te dijo esa mujer, pero Avena es mi hijo. Siempre lo ha sido. Gritó con todas sus fuerzas. No, no lo soy. Nunca pertenezco aquí. Y ahora sé la verdad. David se volvió hacia el niño con expresión indescifrable. ¿Qué verdad? ¿Qué te abandonaron? ¿Qué te crié como si fueras mío cuando nadie más te quería? La furia de Obiora estalló. No lo criaste por bondad. Lo tomaste porque no pudiste afrontar tu propia pérdida. Se lo robaste a los padres que te amaban. Él. Adana rompió a llorar. Por favor, solo queríamos un hijo. Sufrimos tanto. Perdimos 3 bebés. No podíamos soportar la idea de otra pérdida. Así que, en cambio, decidiste arruinarnos la vida. La voz de Obiora era fría. Dejaste que mi esposa llorara hasta quedarse dormida durante 15 años, creyendo que nuestro bebé había muerto. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Murió pensando que era estéril. Murió con dolor, sin saber que tenía un hijo. Adana sollozó. Lo siento mucho, pero amábamos a Obina. Le dimos todo. Obiora habló, con la voz áspera por la traición. Todo, pero la verdad es que me negaste mi identidad y me dejaste vivir una vida que no era mía. La expresión de David se endureció. Ya está hecho. No puedes cambiar el pasado. Y déjame decirte algo, no te lo vas a llevar. Es mío. Creció bajo mi techo. Lleva mi nombre. Él pertenece aquí. Aira dio un paso al frente, lento y deliberado. No tienes ningún derecho legal sobre mi hijo. Es mío y pagarás por lo que hiciste. David rió. ¿Cómo? No tienes pruebas. Es tu palabra contra la nuestra. Y somos gente poderosa. Obiora. ¿Crees que puedes acabar con nosotros? Obiora sacó una carpeta de su abrigo y la arrojó sobre la mesa. Esta es una prueba de ADN. Prueba al 100% de que Obina es mi hijo, y ya hablé con las autoridades. Hay una investigación en curso. Es solo cuestión de tiempo antes de que la verdad esté por todas partes. El rostro de David palideció. Agarró la carpeta, con las manos temblorosas mientras examinaba los resultados. Adana jadeó, tapándose la boca. No, no, esto no puede estar pasando, susurró. Oburura se acercó. ¿Se acabó? David. Ríndete ahora o te arrepentirás. Los ojos de David brillaron de desesperación. Entonces, de repente,
se abalanzó sobre Obina. Obinar reaccionó al instante, empujando a su hijo detrás de él. «Ni se te ocurra», exclamó. La habitación se sumió en el caos. «David», gritó. Adana sollozó, y los guardias de seguridad entraron corriendo. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar la puerta principal se abrió de golpe y el detective James entró con un equipo de oficiales. «Nadie se mueva», ordenó James. David se quedó paralizado. «Tú no puedes hacer esto», sonrió James con suficiencia. «En realidad, podemos. Tenemos una confesión completa de Neosi. Están arrestados, los dos». «Adana», gritó cuando los oficiales la agarraron a ella y a David. Por favor, no se lleven a mi marido». David forcejeó contra los oficiales. «¿Crees que has ganado, Oba? ¿Crees que esto ha terminado?» Oba abrazó a su hijo protectivamente. «Se acabó para ti, David. Me lo quitaste todo. Ahora la justicia te lo quitará todo». Mientras se llevaban a David y a Adana, Oyora se giró hacia Obina. «Por fin se acabó». Obinar exhaló temblorosamente. «Todavía no sé qué sentir». Oyora le puso una mano en el hombro. «No tienes que resolverlo todo hoy. Tenemos tiempo. Tenemos el resto de nuestras vidas». Oena lo miró, con ojos inquisitivos. «¿De verdad me deseas después de todos estos años?» El corazón de Ober se encogió. «Hijo, siempre te he deseado desde que naciste y nada cambiará eso». Oena dudó. Entonces, por primera vez, se abrazó a su padre. Aira lo abrazó fuerte, jurando que nunca lo volvería a perder. Pero incluso mientras el alivio los invadía, Aira sabía una cosa. La lucha no había terminado por completo. Aún quedaban cicatrices por sanar, heridas por sanar y, sobre todo, un futuro por reconstruir. El aire dentro de la comisaría estaba cargado de tensión. Objora se sentó en la sala de interrogatorios con ira, mirando fijamente el espejo de doble cara. Sabía que al otro lado del cristal, los agentes reunían pruebas, preparándose para interrogar a la enfermera Naji, a David y a su esposa. Los tres estaban sentados uno frente al otro, con una mezcla de miedo y desafío en sus rostros. Oa se sentó junto a su padre, con el rostro indescifrable. Por primera vez en su vida, veía la justicia desplegarse ante sus ojos. Quienes lo habían separado de sus verdaderos padres estaban a punto de afrontar las consecuencias de sus actos. El detective James entró, dejando caer un grueso expediente sobre la mesa. Miró directamente a Unasi. «Es hora de hablar. Intercambiaste a un bebé al nacer, le robaste la felicidad a una pareja y lo mantuviste en secreto durante 15 años. Cuéntanoslo todo». Nasi tragó saliva con dificultad, con los dedos temblorosos. «Ya te lo conté todo», dijo con voz débil. David y su esposa estaban desesperados. Vinieron a mí llorando, diciendo que ya habían perdido 3 hijos. Me dijeron que no soportaban volver a casa con las manos vacías. Me rogaron que los ayudara. Al principio me negué, pero luego me ofrecieron dinero, mucho dinero. Estaba pasando apuros. Tenía deudas. Cedí. David se burló, reclinándose en su silla. «Dices que te obligamos. No lo hicimos. Te dimos una opción y la tomaste». «¿Una opción?». Obiora dio un puñetazo en la mesa, haciendo que todos saltaran. «Me robaste a mi hijo. Le robaste la felicidad a mi esposa. Nos robaste 15 años. ¿Cómo te atreves a llamar a eso una opción?». La esposa de David, Adana, finalmente habló. Su voz era fría. «Perdimos 3 bebés. Estábamos desesperados. Hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubieras perdido a un hijo 3 veces, lo entenderías». El cuerpo de Obinar se estremeció de rabia. Nunca entendería robarle el hijo a otro. Nunca. James se inclinó hacia adelante. «Goasi, ¿cuánto te pagaron?». Los labios de Masi temblaron.
2 millones de nairas. Oar dejó escapar un suspiro brusco. 2 millones. Eso es todo lo que mi vida valía para ti. Macy se cubrió la cara con las manos. Lo lamento. Lo lamento todo. Sabía que estaba mal, pero me convencí de que era lo mejor. Creí que te estaba dando una vida mejor. Obiora negó con la cabeza. Sus ojos ardían de lágrimas contenidas. Me quitaste a mi único hijo. Hiciste morir a mi esposa pensando que era estéril. Pasó años culpándose a sí misma. No tienes idea de lo que nos hiciste. La voz de Ungo era apenas un susurro. Lo sé, y nunca me lo perdonaré. James se puso de pie. Ya basta. Tenemos todo lo que necesitamos. Se giró hacia los agentes. Detenedlos, acusadlos de tráfico de menores, fraude y conspiración. Mientras los agentes se disponían a esposarlos, David se abalanzó sobre ellos. No pueden hacer esto. Yo crié a ese chico. Es mi hijo. Oena se puso de pie con voz firme. No, nunca fui tu hijo. Me mentiste. Me robaste. No te pertenezco. Nunca lo hice. Los ojos de David ardían de furia. Chico desagradecido. Todo lo que tienes, tu educación, tu casa, te lo di yo. Oena lo miró a los ojos con férrea determinación. Nada de eso era real. Mientras los agentes se llevaban a David y a Adana a rastras, sus gritos resonaron por toda la comisaría. No pueden quitárnoslo. Es nuestro. Biora se giró hacia Oina, colocando una mano reconfortante en su hombro. Ya pasó, hijo. Por fin estás en casa. Ovina asintió, pero su mirada era distante. Había encontrado a su verdadera familia, pero su corazón estaba apesadumbrado. El pasado jamás podría borrarse. El dolor siempre estaría ahí. Pero por primera vez en su vida, supo quién era realmente. Ober estaba fuera del patio. Troom, con el corazón latiéndole con fuerza. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Descubriendo a su hijo, descubriendo la verdad y ahora, finalmente, al borde de la justicia. Hoy se dictaba la sentencia del enfermero Nongoi, David y su esposa. El peso de todo lo agobiaba, pero se mantuvo firme. Este era el día en que responderían por sus pecados. A su lado, Oviner se removió inquieto. Vestía un traje formal y parecía mucho mayor que sus 15 años. Sus ojos, antes inocentes, ahora reflejaban la traición y el dolor, pero también la fuerza. Había descubierto la verdad sobre su pasado y ahora estaba allí para llevarlo hasta el final. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, abogados y miembros del público se habían reunido para presenciar el caso de alto perfil. El escándalo había conmocionado a todo el país. Un político poderoso robando a un niño, una enfermera traicionando su deber y un millonario afligido encontrando a su hijo perdido. Obiora apretó con más fuerza la mano de Oena al entrar. Recorrió la sala con la mirada, posándose en David y su esposa, sentados en el estrado. No se parecían en nada a la poderosa pareja que había visto en los periódicos. David llevaba el cabello despeinado y el traje arrugado. Su esposa estaba sentada a su lado, con la mirada recorriendo la sala con el miedo evidente en su expresión. La enfermera Naji se sentó aparte, cabizbaja. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y la culpa. El juez entró y la sala quedó en silencio. Comenzó el proceso, con los abogados presentando sus argumentos. Las pruebas eran abrumadoras. Y la confesión de Go, la prueba de ADN, los registros del hospital e incluso el testimonio de otros miembros del personal que antes habían tenido demasiado miedo de hablar. David y su esposa habían intentado silenciar a todos con su poder e influencia, pero la verdad finalmente los alcanzó. Cuando el juez finalmente habló, toda la sala contuvo la respiración. Tras una cuidadosa consideración de las pruebas presentadas, este tribunal declara a los acusados culpables de tráfico de menores, fraude y conspiración. Enfermera Neji,
Usted traicionó su deber sagrado como enfermera y participó en un crimen que destrozó a una familia. Por la presente, se le condena a cadena perpetua. Un murmullo recorrió la sala. M. Gossi sollozó levemente, pero asintió como si aceptara su destino. El juez se volvió entonces hacia David y su esposa. David y Adana, sus acciones fueron impulsadas por la desesperación, pero la desesperación no justifica un crimen de esta magnitud. Robaron a una niña, manipularon el sistema y vivieron en una mentira durante 15 años. Ambos cumplirán cadena perpetua también. La esposa de David se derrumbó en lágrimas mientras David permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada, y su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Ovíora exhaló, sintiendo finalmente un alivio. Se había hecho justicia. Fuera de la sala, Oina se giró hacia Ollora. ¿Qué pasa ahora, papá? Ollora sonrió, y la palabra papá lo llenó de calidez. Ahora empezamos de nuevo. Construimos la vida que estábamos destinados a tener. Y con eso, salieron de la sala de la mano, listos para abrazar su nuevo comienzo. Si te gusta esta historia, comenta, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para leer más historias interesantes. Me gustaría leer tu opinión sobre esta historia.